Baloncesto y fútbol tienen muchos nexos en común, muchos más de los que mucha gente cree. Dos deportes enfrentados que gracias a las nuevas tecnologías encuentran la manera de aprender unos de los otros. Joe Mazzulla de Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Steve Kerr son algunos de los ejemplos en los últimos años que ha habido de esta sinergia entre el baloncesto y el fútbol. En un nuevo episodio de nuestro programa de entrevistas El Baloncesto Según, hoy tenemos un invitado muy especial como es Albert Blaya, periodista y analista en una conversación realmente interesante. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de valorarnos positivamente allá donde nos estés escuchando o dejarnos el like si lo estás haciendo en el canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes del Básquet. ¡Arrancamos! Bienvenido al ver aquí a Gigantes del Básquet. Hacía tiempo que quería hablar contigo, ya hemos hablado alguna ocasión en otros lugares y necesitaba una excusa para poder hacerlo, porque creo que es interesante, y lo hemos conversado alguna vez, los nexos que hay de unión entre el básquet y el fútbol. Y ahora que tienes tu canal de YouTube y La Lupa, creo que es una muy buena ocasión para ello, así que bienvenido aquí a Gigantes del Básquet. Nada, un placer estar por aquí. Ya nos habíamos visto alguna vez, pero muchas ganas, ya que tengo ahora ya el canal. No, me falta el podcast Sí. para estar a tu altura, pero bueno, estamos ahí en camino también. Efectivamente. Para que los que no nos estén, que no te conozcan o no me conozcan a mí, porque puede ser también una de las dos cosas, creo que puede ser bastante interesante encontrar ese punto de unión entre los dos mundos que siempre suelen estar bastante en colisión por ser un deporte súper mayoritario como es el fútbol y otro más minoritario como es el básquet. Y aquí estamos en un programa, en Gigantes, que todo versa a través del mundo de la canasta. Y es la primera pregunta y que se la hacemos a todos los que vienen aquí, que es ¿qué significa el baloncesto según Albert Blaya? ¿O qué es, dependiendo de cómo lo quieras enfocar? Te diría que es tradición, porque al final toda mi familia, incluido yo, pues hemos jugado al básquet toda la vida. Además, como estamos hablando antes, ¿no? Es de aquí de Manresa, que es una ciudad muy de baloncesto, más que de fútbol, evidentemente. Y siempre para mí, pues ha estado todo relacionado con tener la típica canastita en casa pequeña, intentar ahí, pues ir imitando lo que hacían los jugadores de la NBA, que es donde yo crecí, mundo NBA, ¿no? Mundo americano, con todos los videojuegos, con ya empezando a ver los vídeos en YouTube, luego ya descubriendo, pues el mundo de los partidos en directo, que es un mundo en el que llegas ya más de adolescente, cuando te puedes permitir hacer alguna trampilla ya en casa. Pero la verdad que para mí ha significado muchas cosas, ¿no? Siempre porque, ya te digo, he jugado siempre y además ya cuando he ido creciendo, me ha ido absorbiendo más el mundo de la narrativa, sobre todo la NBA, y he ido descubriendo muchísimas cosas gracias a muchos periodistas, entre ellos que también te incluyo, que he podido ir siguiendo la liga porque al final, pues dedicarme más al mundo del fútbol, pues te pierdes muchas cosas, pero para mí es una forma de vida y además también te digo que he podido vivirlo con un poco el crecimiento aquí del básquet en Manresa, que en los últimos años ha sido brutal, y poder ver también cómo la ciudad se retroalimenta con el baloncesto, como hay muchísima gente que juega aquí, eh, sobre todo niños, pues la verdad es muy bonito y estoy muy feliz, ¿no? De poder haberlo vivido yo también esa Uh-huh. evolución de los últimos años aquí. Es que, claro, yo que te conozco un poquito, tampoco mucho, pero sí que te he visto alguna vez que has subido algún highlight de jugando a básquet. ¿No te ha dado el gusanillo de seguir? No sé si sigues jugando, pero ¿cómo de bueno eras y sobre todo en qué posición jugabas? Pues sí que tengo el gusanillo, lo dejé básicamente por tiempo, Sí. porque los fines de semana, pues con el fútbol, evidentemente no podía ir, pero lo echo mucho en falta, ¿no? El hecho de ir a entrenar, sobre todo con los amigos, de competir entre semana, ¿no? Pues por las noches ir a entrenar, luego los fines de semana los partidos siempre te daban mucha vidilla. Yo jugaba más como, diríamos, un poco era un 2 ahí más tirador, más tirador. A mí me gustaba mucho, mira, me gustaba bastante defender, pasar bloqueos ahí por delante siempre. O sea, ahí no me escaqueaba y luego a mí me gustaba tirar. Ahí que me diesen el balón, tirar. Y luego, Three como and D. no soy exacto, como soy demasiado alto, pues siempre intentaba evitar contacto en la zona, ya sabes, un poco de perímetro. Y lo he hecho mucho en falta, sí, sí. A veces voy con algún amigo, con mi padre, incluso mi hermano sigue jugando él, que es más pequeño, y hacemos ahí unos tiros o un partido, pero yo con mi hermano ya no puedo. Está en plenitud ahora mismo, en 17 Te años, yo tumba. ya ahí. Sí, me tumba, ya el uno contra uno ya no puedo, pero lo he hecho bastante en falta, la verdad. Y antes que mencionas el tema de las narrativas, de lo importante que es más esto en el baloncesto estadounidense o al otro lado del charco que en Europa, porque existen diferentes situaciones mediáticas que lo hacen posible, un poco también como en el fútbol aquí. Claro, me gustaría saber,
teniendo en cuenta lo que te gusta y el bagaje que me estás contando, ¿por qué optaste a nivel, digamos, profesional o periodístico por el fútbol respecto del básquet? Siendo que, como sé que te gusta tanto la literatura, que te gusta tanto ese tipo de enfoque mucho más alejado, vamos a decir, del deporte tradicional. Si te digo la verdad, un poco porque siempre había seguido la NBA, mucho más que la ACB, la Euroliga, etcétera, ¿no? Es decir, yo la NBA la consumía bastante a diario, lo veía como algo muy lejano. Cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba en la ESO, en el bachillerato, no tenía esos referentes en el mundo del baloncesto a nivel periodístico, que es algo que descubro cuando entro en el mundo redes, que ya es más tarde. Uh -huh. Y luego el fútbol, yo siempre había consumido mucho más el contenido, diríamos, más mediático a nivel futbolístico. Y que siempre he sido de jugar mucho más, ¿no? al baloncesto, pero de ver o de consumir mucho más fútbol. Ya en casa siempre de pequeño, pues muchísimos partidos, abonado del Barça, entonces iba muchas veces al campo. Y es algo con lo que yo ya iba teniendo pues mis cosas en Facebook cuando era muy pequeño, pues yo ya escribía ahí mis películas de gracias por las cosas del fútbol, y ya cuando entro a la universidad es como que un poco todo mi entorno, a nivel más de lo que me apetecía hacer, estaba relacionado con la comunicación del fútbol. Y sí que lo compaginé con escribir cosas de baloncesto en algún tiempo, incluso un proyecto que ya no está, que era Esmasada, que a lo mejor Sí, te suena, el que era bueno en de catalán. Artau. Exacto, el Gran Artau, pues ahí escribí algún artículo. En Babel, mítico Babel, que no sé si tú has pasado por ahí, No, no, no. pues ahí, o sea, ahí también escribí yo hace muchísimos años. Es decir, yo compaginaba un poco las dos, pero al final el fútbol, yo creo que también sobre todo por proximidad, porque al final la NBA me quedaba como muy lejos, ¿no? Y el fútbol es que lo tenía aquí y bueno, pues es algo que siempre llevé un poco dentro, el hecho de comunicar sobre fútbol y bueno, pues hasta aquí. Uh -huh. Es que suele pasar bastante esa distancia, sobre todo, evidentemente geográfica, pero lo difícil que es a veces seguir una dinámica, sobre todo en el caso de la NBA, que es nunca para. O sea, es que este Claro. año, por ejemplo, ha habido la suerte, entre comillas, de que la temporada terminó en junio y no ha habido mucha cosa gracias a los Juegos Olímpicos, pero de normal son 11 meses y medio casi de actividad sin control, lo cual da mucho vértigo a la gente de decir, ostras, es que es un no parar y como te descuides 2 semanas te pierdes entero. O sea, y entiendo bastante mucha gente que dice, es muy difícil de seguir en NBA. La verdad es que sí. Sí, sí, no, no, la verdad es que es muy difícil, sobre todo porque eh, el apego que te puedes generar por jugadores o por franquicias, pues puede ir virando, ¿no? Porque como cambia tanto a la que es lo que dices tú, te desconectas, hay ese baile de nombres que ya de repente, pues se lo hablo con mi padre, que él, bueno, se entra un poco en la NBA por mí, ¿no? Imagínate el filtro ahí que tiene que pasar. Hostia, este jugador está, ahora, ayer se enteró que Klay Thompson ya no iba a estar en los Warriors y claro, le dio un bajón porque él es muy de Curry, de Klay Thompson y tal, y pues eso es lo que te pasa cuando en verano desconectas, porque claro, los equipos que ya en Claro. abril ya ni compiten, ¿no? Pues de repente te encuentras que haya pasado absolutamente de todo. Y sí que a nivel periodístico, entre claro, el cambio horario y demás, es que tienes que estar permanentemente, prácticamente conectado, porque te levantas por la mañana Uh -huh. y la actualidad no cesa, ¿no? Entonces es muy exigente si realmente te lo tomas en serio, ¿no? Porque puedes, bueno, pues estar un poco más ahí en la superficie, pero si buceas a tope, ahí es realmente exigente el ritmo competitivo y periodístico que exige la Sí. NBA. Antes que estabas hablando de que tú siempre habías consumido mucho más, digamos, ese contenido periodístico desde el punto de vista del fútbol, me interesa saber qué figuras han sido las que más te han influido o más te han inspirado, porque puede que no tengan nada que ver directamente con el fútbol, pero sí que te hayan llevado a conducir tu carrera o conducir tu manera de entender el juego, porque esto yo creo que es bastante transversal, ya sea fútbol, sea básquet, a lo que te dediques, influye bastante la aproximación que tú tienes a la hora de ponerte a ver un partido, de analizar un jugador o de sacar conclusiones sobre cualquier cosa de un deporte, tener esa perspectiva que te marca un poco las bases de cómo eres como analista, como periodista y en general a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Pues la verdad que siempre he tenido como distintos referentes que muchas veces no se parecen nada entre sí y que creo que te conforman una perspectiva un poco más holística de lo que es el deporte, lo que es la comunicación al final, porque creo que está todo evidentemente muy relacionado. Yo al final cuando entro, por ejemplo, en la carrera de periodismo, ahí mando mis textos más iniciáticos, más primerizos al gran Ramón Besa, periodista referencial para mí y un amigo, puedo decir a día de hoy, algo que me hace muy orgulloso, ¿no? Poder tener esa relación con un referente de que leía ya desde pequeño y le mandé por los textos cuando él era jefe de deportes en el país. Y él me recibió, ¿no? Un poco en su despacho, como me dijo que hacía con todos los chavales que le mandaban, y eso creo que honra bastante al periodista veterano que
podría perfectamente despacharte con ni siquiera con un mensaje, ¿no? A veces cuando no tengo tiempo, se los había leído, me dio consejos y eso me animó mucho a seguir escribiendo, porque es un momento de, ya sabes, ¿no? De muchas dudas, de, bueno, de cómo escribo, si está bien, si no está mal, Ujú, si es muy pretencioso, si no, porque al final cuando empiezas, pues al final te generas un poco con lo que con lo que tú consumes, es como tu tabla, ¿no? Y a partir de ahí vas intentando avanzar y tienes que encontrar tu voz. Luego es evidente que me influenció muchísimo Ecos del Balón cuando empecé a entrar en contacto con el blog, que era muy asiduo, que comentaba absolutamente casi todos los posts. Ahí estaba yo por las mañanas en la universidad, las clases aburridísimas, largas, ¿no? De 3 horas que tenía yo en aquellos tiempos, y ahí me pasaba las mañanas pues comentando el blog, interactuando. Y es cuando descubro todo ese mundo de blogs, ostras, de canales que yo desconocía porque había llegado un poco tarde. Está Albert Morén también, que es un referente para mí en todo lo que es el análisis del Barça, la forma de ver el deporte. Y en el mundo NBA, pues gente evidentemente como Gonzalo, como Andrés Monge, del que pues fui aprendiendo la forma de contar las cosas, de lo que realmente importaba y de ampliar la mirada, ¿no? De no solo fijarte en el partido, sino toda esa narrativa precisamente que hemos ido hablando, todos esos gestos, que la NBA yo creo que es mucho más propensa que el mundo del fútbol, sobre todo aquí ujú. que es mucho más hermético, pero que te confería esa ilusión de intentar indagar un poco más allá, de contar los porqués de las cosas y de verlo todo en una perspectiva mayor. Entonces, al final, creo que todo ese mundo que confluía en redes y que tú ahí podías encontrar absolutamente de todo, a mí me animó mucho a la hora de escribir, porque estabas relativamente cerca de esos protagonistas, de esas personas a las que tú admirabas y que te podía dar la sensación de que haciendo ese trabajo, algún día quizás tú podías llegar a estar cerca de lo que hacían ellos en un futuro profesional. Me gusta el término que has usado para referirte al ecosistema mediático del fútbol. No lo digo desde un punto de vista negativo, sino de la cuestión hermética. Porque luego te preguntaré sobre esto, porque, claro, tu perfil dentro del ecosistema mediático del fútbol es bastante interesante, precisamente por esto, porque te sabes un poco de buscar los porqués de las cosas. O sea, que parece como yo que vengo del mundo del básquet es mucho más normal tratar de preguntarte por qué el Madrid ha perdido o por qué los Lakers no funcionan en ataque. Es algo que no suele ser tan habitual y que creo que se está abriendo paso, ya sea gracias a las redes sociales, por las herramientas que se tienen, o por la capacidad de poder llegar a mucha más gente. Es que fíjate que yo creo que una diferencia importante es el hecho de que en el básquet tenemos mucho más asumido que la importancia del entrenador, y quizás sea cierto, es más capital, porque gente que, por ejemplo, no conoce, ¿no? O no ve baloncesto, claro, la palabra sistemas, ¿no? Los sistemas que juegan, Uh-huh. las jugadas que ya están predeterminadas, es como que ya te marca que, bueno, que ahí puedes analizar que es mucho más sencillo. En el fútbol, si te fijas, siempre, muchas veces, el debate de la suerte, ¿no? Esa palabra que sale cada dos partidos perdidos, la suerte, las ganas, la intensidad, que en el básquet existen, pero yo lo veo mucho menos desde fuera, ¿no? Y es evidente que es como que da más pie, y eso es algo que yo celebro, porque al final cuando en todos los deportes pues existe una implicación de suerte que no se puede negar, pero sí que es verdad que en el fútbol, sobre todo lo que está mucho más mediatizado, troceado, como es el universo Barça-Madrid. Pues bueno, se ve ayer, el Madrid pierde, ¿no? El partido de Champions ante el Lille y ya todo, absolutamente todo va por los aires, pero que son cosas que muchas veces son analizables a lo largo de la temporada y que siempre la victoria te aleja un poco de ese objetivo. Y creo que en el baloncesto esto sucede menos, ¿no? Porque al final es mucho más matemático. Si coges más rebotes, si tiras más veces, probablemente las opciones de ganar sean Uh-huh. mucho mayores que no en el fútbol, donde el error es algo que está mucho más impregnado. Y eso creo que a veces aleja un poco el debate en el mundo del fútbol, de la comunicación, y que hace que te quedes más en los prejuicios o en esa superficie. En cambio, en el básquet puedas indagar más. También porque creo que os dejan más tranquilos, ¿no? El universo mediático del fútbol es Sí. mucho más agresivo, y eso creo que también a veces pues da pie a que nazcan otro tipo de comunicadores. Cada deporte produce los suyos, ¿no? Y por suerte yo creo que en el baloncesto, que por lo menos lo que consumo yo, ostras, da gusto en la mayoría de casos, por lo menos los que yo conozco, que quizás Uh-huh. estoy solo un poco sesgado, pero da gusto pues leer, escuchar, en este caso ver los análisis o lo que se deriva. Ahora que decías esto, saliéndome un poco del guión que tenía preestablecido, por poner un poco en contexto, vale. La revolución ofensiva, por ejemplo, que se produce en la NBA en los últimos 10 años aproximadamente, que tiene que ver mucho con el tema de las analytics, de las estadísticas avanzadas que te indican que hay modelos que tienen más sentido para construir tu ataque o tu defensa o lo que sea. Claro, en el fútbol esto todavía está bastante en pañales,
corrígeme si me equivoco, a la hora de exportarlo a gran escala, llámese fútbol de primera división, Champions y tal. Aunque ya hay un gran peso de las estadísticas, de las métricas, del tracking y demás, ¿tú ves posible digamos, una construcción de un equipo a nivel ofensivo o defensivo que sea tan extrema en base a una lectura concreta de las estadísticas como pudo ser el caso, vamos a decirlo así, de los Rockets de D'Antoni o los Warriors, que vieron claro que la cosa iba por abandonar un poco la media distancia, centrarse mucho en los triples, incrementar el ritmo, aumentar el movimiento de balón, que eso generaba una mayor, como decías, si tiras más, tienes más probabilidades de anotar, aunque sea simplemente por pesca de arrastre, por decirlo de alguna manera. Mira, fíjate que, por ejemplo, hay muchos equipos ya. Yo conozco mucha gente en el Toulouse y allí están solo fichando a través de Analytics, ¿no? O sea, hacen una criba y si el jugador ya directamente no entra en esos datos preestablecidos que ellos marcan, pues ya directamente no les interesa. O en cada partido generan esos informes estadísticos y tienen que cumplir como ciertos tips, ¿no? De decir, por lo menos 5 de 10 de pues, goles esperados, Uh -huh. de porcentaje de acierto en el pase, etcétera, ¿no? Eso genera ya, pues, por lo menos una relación familiar entre lo que es el cuerpo técnico y los datos. Sí creo que todavía hay mucha desinformación en el mundo del fútbol, porque es algo que es mucho más complejo, porque Uh el -huh. campo es mucho más grande, porque Claro. el error está mucho más cerca y porque me parece más difícil, diríamos, un poco aislar la X, ¿no? En ese caso, como hicieron los Rockets Uh de, -huh. o ya la NBA su totalidad, equipos que vayan al mid-range, ¿no? Tú lo sabes, pues existen algunos casos, ¿no? Quizás esos Suns con Booker, con Durant, pero hay muy pocos casos de equipos que estén haciendo esto. En cambio, en el fútbol creo que es mucho más complicado, pero sí es verdad que sobre todo el Big Data para mí lo que realmente la importancia y donde más dinero puede ahorrar a los clubes es a la hora de fichar, a la hora de detectar el talento y de, por lo tanto, adelantarse al resto de clubes, porque hay una precocidad brutal en el fútbol donde ya chavales de 15 años pues ya son hiper conocidos, ya te tienes que adelantar, sobre todo en el mercado sudamericano. Y si tú realmente eres capaz de empezar a tener ciertas métricas en el fútbol africano, en el fútbol asiático, en el fútbol también pues nórdico, y puedes empezar a adelantarte, ahí es donde realmente quizás puedes marcar la diferencia en el medio o largo plazo. Pero tanto en el juego veo también mucha disputa entre los entrenadores, cuerpo técnico y la gente del mundo de los datos, ¿eh? Por lo que he ido viendo, que he conocido a profesionales, están como enfrentados y cuesta bastante que estén en la misma sintonía. Yo creo que eso va a tardar a que haya una generación nueva, ¿no? De Sí. entrenadores más jóvenes, quizás, porque todavía me está costando verlo, quizás. Gente como Julian Nagelsmann, por ejemplo, que ahora están en la selección alemana, él es muy propenso a ello, ¿no? Pero es un tío que tiene 36 años. Claro, para que esos entrenadores vayan llegando, todavía quedan, yo creo que unos años para que vayamos viendo hacia dónde va el fútbol. Sí, en ese sentido estamos todavía en ese momento como de ruptura, de interconexión de varias generaciones. Y volviendo un poco a lo que mencionabas antes del tema de lo complicado que era en tu caso, poder, bueno, lo complicado es en general, siempre encontrar tu estilo, encontrar la manera en la que te gusta comunicar y comunicarte con el resto, los formatos, el estilo, lo que sea. Tú tienes algo muy, muy concreto que has desarrollado, que es la lupa, que a mí me gusta mucho verlo, aunque no tenga ni idea de fútbol, me parece muy interesante porque siempre saco conclusiones que puedo extrapolar a mi campo, que es el baloncesto. Y me gustaría preguntarte, haciendo un ejercicio de un poquito de ficción, sobre qué jugador te gustaría hacer una lupa de básquet. Uf, buena pregunta, ¿eh? O equipo, aquí depende Equipo. de lo que más te guste. Pues mira, es que de jugador, a mí ahora este año, o sea, me encantaría hacer una de Wembanyama, por ejemplo, que está tan evidentemente es el nombre de moda en Sí. la NBA, sobre todo, ¿no? A nivel defensivo de lo que ha generado ya solo en su primer año de rookie en la NBA, que hemos ido leyendo, he ido viendo partidos, pues que ha sido absolutamente increíble y da un poco de vértigo imaginar lo que puede ser este chaval con 25 años, si va puliendo ciertas cosas, si gana un pelín más de músculos y, bueno, cuando vaya a ser mejor jugador, porque es la Sí. peor versión un poco que podemos ver o que tendría que ser, ¿no? Y es un futbolista, es decir, es un jugador. Bueno, si fuese futbolista me daría miedo ya de verdad, ¿eh? Un tío de 25. Pero honestamente, buen mañana, ¿no? Porque a nivel defensivo, muchas veces, sobre todo en la NBA, el típico mantra, ¿no? De que, ostras, solo se ataca, solo se mira la parte ofensiva, pero realmente yo disfruto mucho en esos especialistas defensivos. Por ejemplo, también yo creo que este año que los Maps han llegado a las finales, todos los emparejamientos que hemos ido viendo con Doncic, sobre todo con Lu Dort, ¿no? Es un jugador que a Ujú. mí me gusta bastante porque es ese tipo de jugador, ¿no? Que está ahí un poco por debajo del radar siempre, que este año ha estado muy bien, pero que a nivel defensivo
los que siempre defienden un poco a los buenos, los que no tienen miedo, Dylan Brooks, este tipo de jugadores a mí me gusta ver pues cómo son capaces o qué hacen para intentar frenar a los mejores al final jugadores del mundo y honestamente en los playoffs que al final todo es una cuestión de emparejamientos, de Sí. hostia, conviene más ese equipo que el otro, a pesar de que quizás eres peor o mejor que el otro equipo, pues a mí me gustaría ahí meterle la lupa porque honestamente es muy interesante y yo ahí los playoffs así que me sumo al carro, soy de esos que ahí ya me sumo a ver casi todos los partidos y a veces me falta información. Es que Wemby, además, tiene ofrece tantas posibilidades a la hora de analizarlo. Puedes hacerlo de tantos prismas, es decir, desde el punto de vista físico, biomecánico, de lo que decías tú, de nivel defensivo, incluso de diferentes parámetros a nivel defensivo, tanto en el individual como colectivo. O sea, es un jugador que hay algunos que me dicen que viene a destrozar el baloncesto. O sea, que viene a que en el momento en que este tipo tenga el equipo suficiente para ganar, se acabó. O sea, echamos el cierre. O sea, porque es un jugador y decías, o sea, imagínatelo en el fútbol. ¿Cuál podría ser un equivalente físico a nivel de fútbol? Porque, claro, estaríamos hablando de un central o de un mediocentro, quizá. Claro, es que hablaríamos quizá. Sí, o podríamos hablar como quizás de un delantero centro, ¿no? Típico que le metes el balón ahí y, claro, es que imagínate pues un físico a lo Haaland, pero con la técnica, o sea, que hiciese cosas de, bueno, las distancias, ¿no? Pero con la técnica de Musiala, por ejemplo, esos pies rápidos. Claro, imagínate un tío de 1,95 moviéndose así, es que es muy, porque claro, Wembanyama luego en ataque, pues te hace, ¿no? Claro. Esas jugadas, ¿no? Te hace unos botes, que dices, ostras, esto no es normal. Entonces, es que es tan extraño porque yo creo que el baloncesto sí da pie a soñar a lo grande, ¿no? Porque los perfiles físicos son tan bestias que te sale un buen Mañama o un Zion, que son perfiles opuestos, pero que cada uno en lo suyo, a ver si este año, yo toco madero, y soy muy de Zion, a ver si es el año de Zion, que lo he visto bastante fino en la presentación con los Pelicans, pero son perfiles tan diferentes y a la vez tan dominantes que eso es lo que más me gusta, más me atrae del baloncesto de la NBA, porque permite que cabe absolutamente todo, o un perfil como el de Curry, que Sí, en lo sí. suyo pues, también ha sido destructivo en plan físico. Sí, porque ahora que dices el tema de Curry, la gente siempre piensa que el físico es simplemente eso, Zion, jugadores súper visuales en lo musculoso, pero Curry tiene un físico tremendo. Y cambiando un poco de tema, como te decía antes, una de las cosas que quiero hablar es el tema de las analytics, el tema del tracking, porque me parece una manera muy interesante de aproximarse al deporte, que no voy a decir que es solamente exclusivo del baloncesto, porque se da ya a día de hoy en todos los deportes, en todas las disciplinas y competiciones, pero sí que me interesa porque tú has hecho uso de un montón de herramientas. Creo que trabajas con StatBomb y creo que también en Sí. Instat, que han hecho una gran apuesta en ese sentido por mejorar y hacer accesibles los datos a la gente, que eso es lo más importante porque todas estas herramientas muchas veces son privadas o son servicios que ofrecen a los clubes o a las agencias o ligas. Pero eh, me parecía interesante porque claro, estamos en un momento en el que todavía se mantiene lo que decías tú, las lógicas de este jugador le echa ganas, este jugador ha tenido suerte o aporta intangibles, que en realidad no son intangibles al juego. En tu caso, ¿por qué elegiste el camino más difícil para explicar lo que ves en la pantalla o el campo? Porque me parece muy interesante en tu caso. Te debo decir que, a ver, al final, los que nos hemos creado un poco en el entorno Barça, siempre hemos sido realmente aficionados. Cuando yo empecé a hacerlo, era sobre todo solo un aficionado. Personas que nos preguntamos mucho por el juego, por los porqués, porque el Barça siempre ha tenido ese relato de bueno, si se gana por una cosa, pero la famosa fase de Cruyff, ¿no? De si no sabías por qué ganabas, cuando pierdas tampoco lo vas a saber. Entonces es como que es un club que sí que se cuestiona bastante las victorias y las derrotas. Y eso da pie a que bueno, cuando inicias, pues sea algo natural para ti el hecho de preguntarte los porqués del juego. Y yo me doy mucho cuenta de eso cuando hago cosas del Real Madrid también en redes, porque es totalmente diferente la perspectiva del aficionado madridista, ¿no? De que se acerca pues a la victoria o a la derrota de una forma totalmente distinta, ni mejor ni peor. Ojo, porque aquí cada afición pues tiene lo suyo. Y supongo que eso a nivel internacional pues ya pasará igual, ¿no? Que habrá clubes que tengan esa idiosincrasia o que tengan una forma de ver el deporte. Y elegí finalmente los datos y sobre todo desde que StatsBomb pues pude empezar a colaborar con ellos, que al final eso, claro, es una ventaja respecto a muchos compañeros porque te ofrecen un abanico impresionante, es porque es que en el fútbol sobre todo, diríamos, todo está supeditado a esa primera impresión y a esa frase que copa el titular, ¿no? Si ese jugador no corre, si ese jugador es lento, y empiezas a intentar pues desmontar ciertas narrativas o reforzarlas, ¿no? Muchas veces. Y es algo que es realmente útil porque el dato no te lo cuenta todo.
evidentemente, pero tienes que hacerle las preguntas correctas, preguntas interesantes, porque si no te va a decir siempre, te puede dar la razón de alguna forma, lo puede retorcer. Pero sí es verdad que es un plus tremendo, ¿no? Y con el soporte de las imágenes, etcétera, pues ahí está en el dato. Y yo me acuerdo el año pasado, por ejemplo, que hice un tema que generó bastante impacto porque mucha gente o sea, en negativo me refiero, ¿eh? Sí. Porque mucha gente se lo tomó a mal. El hecho de que era, el titular es verdad que estaba ya pensado ahí, Poco sabes, temas clickbait. SEO muchas veces, ¿no? Un poco de, claro, un poco de tema SEO, pero era como Pedri es uno de los mejores asistentes de Europa sin asistencias, ¿no? Y solo con ese Recuerdo el artículo, me pareció, o sea, yo cliqué lo por colgué y eso. pensé, bueno, ahí está, pero claro, a cabo de 2 horas que me fui a echar un poco la siesta, que eso de obligación, me levanté y dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? Porque salió un poco de, tu tweet sale de esa zona en la que normalmente se mueve y empecé a ver, pues bueno, que la gente es como que cogía las estadísticas y decía que no existían, que eso era mentira, que eso era un invento, que era... Y claro, ves la desinformación muchas veces que hay con datos realmente que son con los que los clubes están trabajando, las agencias de scout, etcétera. Entonces, hay una distancia tan grande entre el dato y los aficionados que a mí me gusta pues intentar acercarlo. Ahora empieza a salir uno de los goles esperados. Y ya parece que es, vamos, que a mucha gente le rompe la cabeza, pero se siguen usando muy mal en muchos ámbitos, porque es como que se toma eso como, bueno, yo he generado 1,2 y el rival 0,7, entonces he sido mejor. Pero claro, si has tenido un disparo delante de la portería, pues es un espectacular de 0,80, pero has tenido un disparo. Entonces, no sirve tampoco para mucho, pero es como que, bueno, yo creo que todavía estamos en ese camino de intentar acercar una cosa a la otra y creo que falta mucha pedagogía del dato y por eso hay compañeros, a mí me gusta mucho Jesús Lagos, por ejemplo, que es profesional del dato, que trabaja en clubes, en agencias, pero que hace mucho contenido en redes y creo que está muy bien porque normaliza, aunque también es muy técnico y yo creo que hace ese nexo entre los profesionales, los ingenieros y la gente de a pie como nosotros, que pues al final yo estoy aprendiendo cada día de todo ello porque realmente somos semianalfabetos todavía en Ujú. todo ese término. Mira, ahora que estás planteando todo esto y hablas de lo importante que es la pedagogía a la hora de transmitir, digamos, el dato puro a lenguaje común, no porque la gente no sea capaz de entenderlo, sino porque no está habituada con ello, me lleva a un eterno debate que de repente surge siempre que hay torneos grandes de fútbol, que es la cuestión esta entre los panequitas y nunca realmente sé cuál es el otro término que se utiliza. El otro bando, ¿no? El otro bando nunca sé cuál es. Siempre me llega al TL la parte negativa de alguien que se dedica simplemente a lo que dices tú, a analizar los porqués, por qué ha sucedido esto, por qué ha sucedido lo otro. ¿Por qué crees que sigue habiendo ese rechazo a abordar el deporte desde un prisma en profundidad? Porque la sensación que tengo desde fuera, en todos los deportes, cualquiera de las disciplinas, es que realmente hay mucha gente interesada en conocer realmente por qué suceden las cosas. No simplemente una explicación vaga de, bueno, han ganado pues porque la épica, el impulso, la fuerza de la amistad o como lo quieras llamar. Aquí es un tema que es muy interesante porque, para empezar, depende de dónde salga. Es decir, yo creo que hay a una parte del periodismo que habla de los panenquitas como algo peyorativo, que se refiere a esa parte de los periodistas más jóvenes o no tan jóvenes, porque hay grandes referentes, ¿no? Como puede ser un Bruno Alemán, por ejemplo, que hace un trabajo fantástico, pues se refiere a esa gente como los panenquitas. Yo creo que eso viene a señalar una carencia propia. Es decir, tú eres incapaz quizás de hacer ese trabajo previo, que supone muchas horas de ver pues, partidos, de intentar interesarte, acercarte a los protagonistas, a hablar con entrenadores, a hablar con analistas para estar cerca al final del objeto de estudio que es a lo que te estás dedicando. Y es un poco señalar esa carencia que tienes y lo dices con ese tono, un poco pues de risa, porque al final es algo que se ve bien, ¿no? Que se haga en las tertulias, en los periódicos, en las televisiones, donde sea, pues se ve normalizado que se refiera a muchos compañeros como los panenquitas. Luego, también está en redes, es decir, de gente que no es periodista y que lo dice sobre todo cuando su equipo ha perdido y viene alguien, o su equipo a veces también ha ganado y viene alguien que dice, bueno, ha ganado, pero esto no se ha hecho bien, o esto, ostras, esto hay un punto aquí que a lo mejor, bueno, pero eso es de panenquitas, y eso un poco de dejarlo todo ahí en el aire, como que a veces lo trasladamos todo a que todo se sobreanaliza. Y estoy de acuerdo que a veces Sí, eso rizas pasa ricos. bastante, por ejemplo, en el baloncesto, sobre analizar las Exacto. cosas. O sea, por ejemplo, recuerdo la última final de la Euroliga, donde el Real Madrid iba ganando, empezó genial y le acabó pasando por encima el Panathinaikos y decías, es que no han hecho nada mal, simplemente es que no les han entrado los tiros, ahí no hay mucho análisis posible. O sea, ¿la metes o no la metes? Y es que, o sea, al final, un buen entrenador en el fútbol, más esto, está muy por encima de la táctica. Y eso es cuando tú vas encontrándote, cuando haces entrevistas, cuando hablas con los profesionales, te das cuenta de ello, ¿no? Porque
quizás tú entras con una visión mucho más ahí de los cuatro datos y las cuatro cosas y luego ya vas ampliando el abanico, pero eso es normal, pero eso no quita que tú puedas explicar el partido desde ahí. Y evidentemente, partiendo de la base de que te falta muchísima y la información más valiosa, que es cómo han entrenado, cómo está ese jugador, la confianza, el momento de cada uno, pero hay muchas cosas que se pueden explicar. Y eso es acercar el deporte al aficionado. Y al final, mi trabajo es sencillamente este, es acercar lo que sucede en el campo al aficionado para que, ostras, pues pueda ampliar un poco más, porque para que pueda participar también del partido de otra perspectiva. Yo no digo ni que tenga la razón, ni que lo que diga sea la verdad, es sencillamente otra aproximación más al partido. Pero me parece un tanto, no lo sé, o sea, desacreditar ese tipo de trabajo, que luego estará bien hecho, mal hecho, con mejor, pero intención, Ujú, pero creo que es un trabajo que por si lo haces de forma honesta, al final solo suma. ujú. Solo suma porque estás ofreciendo otra perspectiva acerca del deporte que te apasiona y encima si es tu equipo, pues tienes ahí algo para por lo menos discutir con aquella persona sobre unos hechos concretos, ¿no? que está exponiendo. Mira, eso me parece muy interesante porque siempre he querido que ambas visiones, desde la más simplista hasta la más compleja, son puertas de entrada para todo el mundo al deporte que Claro, sea básquet, sea fútbol. Y cambiándote un poco de tema, pero siguiendo con lo mismo, una de las cuestiones que me gustaría tratar en este último bloque es las similitudes que existen entre los dos deportes, entre básquet y fútbol. Porque tú conoces mucho mejor los dos deportes que yo solamente conozco el baloncesto, pero sí que viendo de vez en cuando algún partido o hablando con amigos que sí que realmente manejan de fútbol, sí que encuentro espacios o situaciones tácticas que tienen bastante similitud. Por ejemplo, estoy pensando en las construcciones del juego en fútbol a través de los triángulos, que es una de las, diría que de lo más común o de lo más extendido por las dimensiones que tiene el campo. Pero en el básquet, por ejemplo, es muy habitual. Sin ir más lejos, el triángulo ofensivo de los Bulls se fundamentaba en esa misma filosofía, por decirlo de alguna manera. O incluso en las salidas de presión, que el baloncesto ha aprendido un montón del fútbol, porque todas estas salidas laterales con repetidores, utilizando los postes en la zona central, que es una de las cosas que a mí más me gusta ver de los análisis que haces a veces. Claro, a mí personalmente me parece súper interesante estos puntos de convergencia que hay entre ambos deportes, porque rompe un poco esa, no sé si decir narrativa o ese cliché de que el fútbol es sencillo, que lo que decías tú al principio, que es simplemente por bueno, que los chavales jueguen, que unos corran por el banda y poco más. bien, fíjate que a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, defensas en zona y cómo puedes Claro. atacar esas defensas en zona, ¿no? Porque al final el fútbol, cuando tú estás atacando ante un equipo que está replegando, al final el objetivo es encontrar el espacio, es encontrar ese hueco y también tiene mucho de cómo estás defendiendo. Estás defendiendo no al hombre, no estás defendiendo a un jugador, sino a nivel zonal. Que eso en el fútbol se ha ido perdiendo. Son presiones o defensas mucho más mixtas, Uh-huh. pero también defensa en caja, ¿no? En baloncesto, que hay ese jugador que va siguiendo y el resto sí. Y ahí sí veo ese típico puerta atrás, ese tipo de pases, esas situaciones que en el fútbol también se dan, ¿no? Que a veces es casi como una pared. Yo te doy el balón, hago Uh-huh. una finta, o intento superar o corto, genero ya una sobrepoblación en esa zona, hay una esquina liberada. Y en el fútbol también es mucho de encontrar, entre comillas, las esquinas o los costados, ¿no? Pero encontrados en el buen timing, ¿no? Porque puede ser el mejor sitio del campo o el peor, ¿no? Donde al final van las trampas, porque en la presión también tiene mucho. Las presiones que puedes hacer en baloncesto, que sobre todo se ve mucho más, por lo menos yo lo he visto más en el baloncesto formativo, Sí. cuando estás ya quizás en la élite es más difícil, pero ahí sí puedes aprender mucho, ¿no? De intentar llevar pues, a ese poseedor de la pelota hacia la banda, si es diestro, pues hacia su zurda, e intentar ahí cerrarlo con dos. Y ahí también hay bastante, ¿no? En el fútbol. El otro, mira, justamente antes veía el partido del otro día del Arsenal contra el PSG. Y para mí, Mikel Arteta es uno de los mejores entrenadores del mundo, sobre todo por el tema defensivo de las presiones. Y hacía justamente eso, orientar la salida hacia ese costado con una presión muy bien trabajada. Y ahí casi le faltaba hacer el 2 contra uno como en el baloncesto. Pero sí que son deportes en los que yo creo que al final es que se puede aprender de todos los deportes, ¿no? Y por eso, pues es conocido que Guardiola se reunía con entrenadores de balonmano, fútbol sala, evidentemente, pero yo creo que de todos hay esos conceptos o formas, ya no digo de gestionar, que al final pues un entrenador es un entrenador aquí y en otro deporte, pero sí de conceptos más tácticos que se pueden intentar trasladar. Y eso para mí es lo bonito, lo que tiene más ese punto de casi de alta cocina, ¿no? De Sí. intentar mezclar ciertas cosas. Y es lo que me apasiona cuando hablo muchas veces con entrenadores, hostia, pero dice, no, es que a mí me gusta mucho ese deporte y preguntar por ahí, porque creo que son vías muy interesantes y que todavía acercan más el deporte al que lo está viendo. Sí, o sea,
decías el caso de Guardiola, por ejemplo, él se hizo bastante famoso en los últimos meses que se había reunido Los Celtics, ¿no? Ahí. sí, Joe Mazzulla, el entrenador de los Celtics, con él, más que nada por una cuestión de filosofía de gestión de grupo, porque eso sí que es más interesante de cara a Exacto. los entrenadores, por lo que decías. Ellos manejan tienen una otra perspectiva, tienen muchísima más información y entienden mucho mejor lo que ocurre dentro de sus El vestuarios. O el caso, tiki-taka de Steve Kerr, ¿no? Que claro, el habló tiki-taka, bueno, ahí ya sabemos un poco más americanada, Clay pero Thompson, que tiraba, ¿no? Un triple, decía tiki-taka, mister, ¿no? Ahí, un poco. claro, o bueno, lo que dices, el propio Steve Kerr, que decía en una entrevista hace poco en El País con Guille Álvarez, que Sí. había sido una gran influencia para él Klopp, el del Liverpool, porque sobre tanto de perspectiva como de gestión de grupos o a nivel táctico, que aquí yo ya me pierdo un poco en el tema de Klopp, pero sí que me parece bastante interesante por romper lo que te decía, esa narrativa de que el fútbol es un deporte básico, porque esa interrelación que hay, ahora que ya hemos visto que se está empezando a popularizar sobre todo en el fútbol, del uso de los bloqueos en las jugadas a balón parado, el hecho de tener ya jugadas a balón parado en saques de Cada banda, vez más complejas, ¿eh? claro, cada vez más complejas. De hecho, un amigo mío en categorías inferiores es entrenador de jugadas a balón Sí, sí. parado. O sea, es algo que es muy rompedor, que llama la atención y que yo creo que se está abriendo paso y es una muy buena vía de entrada para aprender de manera bidireccional de los dos lados. De hecho, el Liverpool, justo que hablabas de Klopp, hace años fichó a un tío solo para los saques de banda. Un experto en saques de banda y luego empezó a haber una mejoría, ¿no? Y es como que donde hay más márgenes en el análisis individual y muchas veces se está sectorizando todo, ¿no? En un tío que trabaja solo la parte ofensiva, defensiva, pero luego ya entras en más el detalle. Al final habrá un tío que solo trabaje los desmarques, otro que trabaje las recepciones interiores, y es ir encontrando esa especialización que los staffs de fútbol son ya enormes, Uh -huh. y ahí encuentras, ¿no? Todo ello, pero sí es verdad que creo que lo bonito es esa diversidad y que al final el fútbol sí es verdad que creo que se está complejizando, pero como en el baloncesto lo más relevante es saber de jugadores, ¿no? Entender al jugador, saber crear buenas sinergias y porque tanto el fútbol como el baloncesto son relaciones, ¿no? Y tú sabes, pues al final ese quinteto que quizás por nombre es el mejor, pero metes una pieza que, ostras, pues empieza a orquestar, ¿no? Eso en el fútbol es lo mismo. Hablando de las distancias, pero cada un deporte, pero sí que al final creo que los mejores entrenadores lo que nos han enseñado. Quizás hay una vieja escuela, ¿no? Más representada por un Popovich, te diría, ¿no? Esa Uh -huh. persona que es prácticamente un tío que eh, ha sabido tratar y lidiar con todo tipo de personalidades y hacer que todos se rindan a una idea, pero que ha ido evolucionando. Y luego yo creo que, o habrá, todos sabrán más, una nueva generación de entrenadores ya mucho más poco net, ¿no? De analítica, de ciertas cosas que lo bueno es que confluyan, ¿no? Que haya un Popovich en sus últimos años contra otro entrenador que sea totalmente distinto y que ahí pues se vea esa forma de entrenar si es que ha evolucionado, porque el jugador joven evidentemente está mucho más abierto ahora a todo ese tipo de cuestiones que hace pues 20 años. Es un cambio y ahora mismo lo que te digo, yo creo que estamos en un momento de fractura para bien en todos los deportes por esta introducción de las analytics, de las métricas, de las herramientas, incluso de las redes sociales para la hora de informarte o de crecer a nivel de información. Y para cerrar este episodio del baloncesto según, en este caso el baloncesto según Albert Blaya, me gustaría preguntarte, o más bien hacer una poco de deporte ficción, porque en el baloncesto siempre nos estamos quejando de que el campo es muy pequeño, de que las distancias nos hacen muy complicadas, que hay que abrir muchos más espacios. Te voy a preguntar si esto pasa también en el fútbol, es decir, si hay modificaciones, ya sea a nivel de reglas de campo o cosas similares, que sean necesarias para, vamos a decir entre comillas, salvar el fútbol, porque desde fuera completamente el hecho de que haya entrado el VAR ya parece que se vaya a acabar el fútbol mañana, lo vayan a cancelar. Yo te diría que es el tema de las pérdidas de tiempo, del tiempo en general, ¿no? De cómo gestionar, pues que el partido, es que la media, ¿no? Muchas veces del tiempo jugado de 90 minutos es 50 o 45, claro, es que es casi la mitad, ¿no? Y a veces es más el espectáculo que rodea todo ello, los piques, ahora finjo una lesión, ahora el árbitro no sé qué, para... Entonces yo creo que ahí sí quizás hacer quizás dos partes, ¿no? De 30 minutos o de 25 con el tiempo parado para evitar todo ello, ¿no? De que él aumente el tiempo efectivo y que haya más ritmo, porque ya no es tanto que luego se añadan 15 minutos, si de esos 15 se va parando, se va fracturando el tiempo, tampoco sirve de mucho, porque es la continuidad, lo que yo he hecho en falta a veces, ¿no? De que se jueguen 10 minutos a tope, que eso sí, lo echo de menos de mis épocas de baloncesto en categorías inferiores, ahí donde pues no paraba nada, y iba hacia arriba y abajo. Dices, hombre, quizás los profesionales tampoco tanto, pero es que hay partidos que, claro, dices, es que cómo van a estar cansados si de 90 minutos han jugado 35, ¿no? Muchas veces. Entonces, yo creo que para el espectáculo también es verdad que al final menos es más, ¿no? Y en esta cuestión vamos a ver cómo lo aborda el fútbol, porque de momento ha decidido pues hacer añadidos larguísimos que creo honestamente que no es la solución.
Veremos en qué queda, Albert. Muchas gracias por pasarte por aquí, por Gigantes del Básquet, por este programa que tenemos de entrevistas y donde cada 2 o 3 semanas, dependiendo del tiempo que tengamos y la disponibilidad de la gente a la que invitemos, vamos a estar trayendo a invitados, vamos a estar ofreciendo diferentes perspectivas de este deporte tan bonito que es el baloncesto, así que muchas gracias por pasarte. Nada, gracias a vosotros y la próxima vez a ver si hablamos ya y de club más en profundidad. Voy a tener que ponerme a hacer los deberes Exacto. porque estoy muy fuera. Pero bueno, a todo el mundo que ha llegado hasta aquí, recordad suscribiros, dejarnos un like y un comentario con vuestra opinión si queréis, o cuál sería vuestra apuesta para el siguiente invitado de este programa que hacemos aquí, Gigantes del Básquet. Nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.